En un vídeo anterior te expliqué cómo podías vincular tu cuenta de Control4 con la de Oversea. En este vídeo te enseñaré cómo registrar un controlador de Control4 para que puedas crear las cuentas y los proyectos desde Oversea. Hacerlo de esta manera tiene varias ventajas. Por ejemplo, configurar la localización del cliente en Oversea, añadir habitaciones en Oversea que se sincronicen con el proyecto de Control4, buscar, reclamar y registrar el controlador principal y en una cuenta de dealer temporal que permita conectarte en remoto, actualizarlo y más. También podrás utilizar un usuario y una contraseña temporales exclusivas para el dealer para acceder al proyecto a través de la app de Control4 para iOS y Android, de forma local o remota, para probar esta cuenta y verificar que todo funcione antes de entregarlo al cliente. También podrás actualizar el proyecto de Control4 a la última versión del sistema operativo. Y una vez probado la app, utilizar el usuario final para el cliente para lograr una transición más profesional y segura. Entonces, ¿cómo se registra un controlador Control4 utilizando Oversea? Primero hay que verificar la conexión entre la cuenta my.control4 y Oversea, lo cual te expliqué ya en un vídeo anterior. Segundo, vincular el controlador bajo la localización en Oversea. Tercero, probar las credenciales temporales. Y cuarto, iniciar el traspaso del cliente con las credenciales finales. Vamos a verlo. En Oversea selecciona Account. Recuerda que para ver la página de configuración de las cuentas tienes que ser propietario de la cuenta o tener permisos de administrador. Comprueba que la cuenta de Control4 esté correctamente vinculada con la de Oversea. Una vez hayas creado la localización y hayas reclamado el controlador, ya sea escaneando la red o añadiéndolo manualmente, puedes registrarlo a través de Oversea. En el dashboard de localización selecciona la pestaña Categories. En la sección Control and Automation selecciona Start New Project y luego selecciona Control4 Project. Selecciona el controlador y a continuación selecciona Setup and Register. Este proceso puede durar hasta 2 minutos. Recuerda que solo se puede añadir un controlador primario por ubicación. Una vez registrado el controlador, se crean credenciales temporales en Oversea para configurar y probar el sistema antes de entregárselo al cliente. Solo tendrás que copiar y pegar estas credenciales en la app de Control4. Si necesitas hacer algún cambio, entra en Composer Pro y añade o modifica lo que necesites. En este caso le cambiaremos el nombre a la habitación y añadiremos muchos más dispositivos. Una vez hechos los cambios, haz Refresh Navigators para visualizarlos. Una vez que el sistema está configurado y funciona de maravilla, es hora de entregárselo al cliente. Estando en la pestaña Category, seleccionamos Start Customer Handoff. En el cuadro de diálogo Invite User, introduce la dirección de correo electrónico del cliente, selecciona Control4 para la aplicación y a continuación haz clic en Select Plans. Selecciona el plan que aparece en pantalla y haz clic en Send Invite. El sistema permanecerá en estado pendiente hasta que se acepte la invitación, la cual caduca a los 3 días. El cliente recibirá un correo electrónico con un enlace para descargarse la app de Control4 en su móvil.
Volviendo al correo y haciendo clic en el enlace, la app se abrirá pidiendo una nueva contraseña para la cuenta de Customer. Aquí asignamos los permisos necesarios para que la app funcione y la probamos. Cuando volvemos a cargar la información de las cuentas, veremos que el estado cambia a aceptado. Pues ya tienes registrado el controlador y configurado la app del cliente. Pero, ¿y si quiero hacer actualizaciones automáticas? ¿O ver la salud del controlador? ¿O generar logs para resolver un problema técnico? Todo esto lo puedes hacer con las herramientas de control y automatización para proyectos. Te lo enseño en un próximo vídeo.